Monse, el viernes pasado me tocó exponer sobre un parásito que se conoce como Chagas. Ese parásito, lo que me tocó exponer a mí es que lo podemos encontrar en su ambiente. Su ambiente es, por ejemplo, en casas en mal estado, también en zonas rurales. Las casas que se puede encontrar son, por ejemplo, las casas esas de barro, no sé si conocen. Ajá. Y las casas también que tienen teja así de palma. Pero, por ejemplo, ese animal, ¿cómo tiene otro nombre? ¿Cómo se conoce? Sí, también aquí en Chiapas se le dice la chinche besucona y se puede encontrar en Berriozábal. Ahí, como es zona rural, ahí puede habitar. Y la chinche besucona o chagas se puede esconder haz de cuenta que hay grietas en tu casa y ahí se puede esconder y ahí permanecer. Y ellos les gusta estar siempre cuando es de noche, porque de día no salen, no les gusta la luz. Bueno, mamita, el día de hoy te vengo a hablar sobre lo que consiste el mal de Chagas y las alteraciones que ocasiona en el cuerpo del receptor o del hospedador o del huésped. Bueno, el mal de Chagas es una enfermedad transmitida por la chinche besucona, también conocida como vinchuca, o por su nombre científico Triatoma infestans, la cual, al posarse encima de la piel y de las mucosas del cuerpo y defecar encima de estas, transmite y propaga dicha enfermedad. Entre sus síntomas podemos encontrar que donde las zonas en las que se ha parado o se ha posado esta chinche en el organismo provoca ronchas o sarpullido, y entre otros de sus síntomas también provoca problemas respiratorios, así como también dolores de estómago y probablemente también dolores de cabeza, incluso hasta puede provocar un poco de fiebre. ¿Has escuchado hablar sobre cómo se da la enfermedad de Chagas? No. Bueno, yo te voy a hablar un poco sobre algunos factores causales que provocan la enfermedad de Chagas. El principal causante de esta enfermedad es un parásito. Y bueno, los factores causales al medio externo es que el parásito llega a infectar a los humanos y también puede llegar a infectar animales domésticos como son los perros, los gatos, y así ellos llevar el parásito causante de la enfermedad de Chagas dentro de las casas de las personas. Y los factores causales internos, aunque es menos común, este parásito puede llegar a infectar por transfusiones de sangre o por ingerir alimentos contaminados. Bueno, la enfermedad de Chagas, esta reúne a múltiples causas sociales y ambientales que expone a millones de personas a esta enfermedad. Entre los factores determinantes presentes en áreas de América Latina se destacan vivir en viviendas mal estructuradas y sin calidad, principalmente en zonas rurales que no son aptas para una ciudad, y vivir en áreas de pobreza y con falta de estabilidad. El Trypanosoma cruzi es una enfermedad que puede afectarnos tanto como a usted como a los animales. Eso se transmite a través de triatominos hematófagos que ¿cómo lo podemos conocer? Como las chinches. Lo que son las chinches. Si la chinche al momento de orinarte, aquí tú te rascas, ahí por medio de eso, ella te transmite la enfermedad. ¿A quién nos puede afectar? Nos puede afectar a nosotros, a los perros, a las vacas, a los caballos, a los animales silvestres como pueden ser el armadillo, los zorros. A ellos se pueden ver afectados. Ellos son el principal reservorio de esta enfermedad. Quiere decir que ellos lo mantienen, y al momento de la chinche picarnos a ellos, la chinche se contamina. Y viene la chinche y nos pica a nosotros, ya nos contamina a nosotros. Y también esa enfermedad, una vez que la persona está contaminada, y si ella se embaraza de un niño, de una criatura, ella se lo puede transmitir a su niño. Al momento de nacer su niño, el niño ya puede nacer ya contaminado.
Eso es otro medio de infección. Ya no quiere decir que al niño a fuerza lo tiene que picar la chinche. Ya viene contaminado por medio de la madre. La chinche es el vector o es el que va a servir como transporte de la enfermedad, el que va a transportar la enfermedad de usted a otra persona, del animal a nosotros. Eso se llama un vector, es el que nos va a transmitir o a transportar la enfermedad. Buenas tardes, profesora. Me encuentro con mi vecina para brindarle información lo que es del parásito Trypanosoma cruzi, o mejor conocido como la enfermedad del Chagas. Esta enfermedad o este parásito se desarrolla o alberga en lo que es el vector de la chinche, o como la chinche besucona. No sé si has escuchado de eso. ¿De la chinche? ¿De la chinche? Sí. Bueno, pues se desarrolla este parásito. Te voy a explicar sobre la morfología de cómo son los estadios que lleva a cabo este parásito. ¿Qué son estadios? Los estadios son las etapas que lleva para desarrollarse y para poder desarrollarse en un huésped o un hospedero. ¿Qué es un huésped? Son como donde la enfermedad se puede desarrollar y donde se desarrolla prácticamente, que donde provoca la enfermedad, ya sea en mamíferos, tanto como humanos y por personas, que puede ser zoonótica. ¿Y qué es eso? Zoonótica es que, por ejemplo, si a mí me llega a dar la enfermedad, o un perro que me llega a morder, supongamos, y tiene esa enfermedad, me la puede transmitir a mí, o viceversa, pueden ser de humanos a personas, humanos a animales, o lo contrario. Y presenta 3 estadios que la primera es por las etapas de desarrollo es la amastigote, en donde es un primer estadio donde el parásito tiene como forma ovaladita, como un huevo. Puede llegar a medir entre los 5 o 6 micrómetros de diámetro. Y también presenta un núcleo en donde se desarrolla, y la segunda etapa, que es el mastigote, en donde ya se alarga o se va creciendo y puede llegar a medir entre los 20 unidades de longitud. Y esta ya se encuentra dentro del vector, que sea la chinche, para provocar la enfermedad. Se desarrolla y ya se encuentra en el intestino de la chinche, y ya va avanzando, va creciendo, y tiene flagelo. Flagelo es algo que es como una colita, supongamos que una colita que tiene el parásito para poder moverse y ya así desarrollarse más rápido. O sea que este parásito vive en el intestino de la chinche. Ajá, podría decirse, pero que siempre hay donde su estadio que todavía no completa para ya infectar, ya para provocar la enfermedad, supongamos. Bueno, el último estadio o la última etapa de este parásito es el tripomastigote, en donde llega a medir aproximadamente entre 20 micrómetros. Y si la chinche ya tiene este parásito, y si la chinche te llega a picar a ti, ya te puede dar la infección de la enfermedad del Chagas, infectando a tus células sanguíneas. Y de manera que no es fácil que detectes esta enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser muy silenciosa. Los síntomas que te pueden dar pueden ser similares a cualquier enfermedad. Por ejemplo, te puede dar temperatura, dolor de cabeza, cansancio, algo que ves ligero y que no le toma importancia. Como cuando me enfermo normalmente. Ajá, podemos decir que a veces a algunos les da temperatura, de manera que no, o sea, no le tomas tanta importancia. Y en donde puedes, ¿Puedo saber una forma de saber que estoy infectada? Ajá, se puede decir que sí, porque, por ejemplo, cuando tú vas a donar sangre, te mandan a hacer pruebas y pues no tienes una enfermedad. Y en esa es efectiva porque pues vas a saber si tienes alguna enfermedad. Y es donde te enteras de que pues te llegas a saber que tienes esa enfermedad, la enfermedad del Chagas. ¿Qué más? Y ya, ¿no? Y pues es así, la pequeña información, no sé si la hayas entendido o tienes alguna duda de cómo es parásito se puede desarrollar. Supongo que que no es necesario, pues puedo hacerme el estudio, o sea, un estudio por aparte, sin necesidad de que vaya yo a donar sangre. O sea, el estudio me lo puedo hacer en un laboratorio normal. Sí se puede, porque sí puede hacer la prueba, porque en un laboratorio normal la prueba se llama la prueba de Chagas,
en donde te hacen muestras de células, de tus muestras sanguíneas, en donde puedas dar que tienes la enfermedad o no, de manera sencilla, porque esta enfermedad tampoco tiene cura. Es algo como, por ejemplo, el VIH, que solo se puede controlar, más no curar. Hasta la fecha de hoy pues no hay cura de esta enfermedad de Chagas. Por eso este parásito es muy peligroso y hay que tener mucha higiene en casa, hay que tener las cosas que no estén a lo que es que haya mucha humedad, porque pues aman esos parásitos. Bueno, la chinche ama vivir en lugares en zonas en donde haya mucha humedad, porque ahí pues reproducen de manera pues rápida. Entonces, las recomendaciones serían tener una buena higiene y cuando hay humedad, ahora sí que cuidar, ¿no? Las cosas donde alberguen mucha agua y limpiar esa zona. Sí, y más en esta temporada que son de lluvia, en donde hay mucha humedad, en donde hay mucho agua o cosas así que pueda provocar que donde haya provocado el nacimiento o el brote de la chinche. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias por... Gracias a ti por brindarme la información. Mi nombre es Diana Aguilar Juárez y estoy con mi hermano César. Bueno, le explicaré un poco sobre el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi, y para eso imprimí sobre el esquema del ciclo para que lo pueda entender mejor. Y bueno, este ciclo empieza, bueno, podría decirse que se puede dividir en dos, en donde está la parte del insecto y del humano. Bueno, el ciclo empieza cuando el insecto pica al ser humano o a cualquier otro mamífero, y bueno, posteriormente este insecto defeca, y es ahí donde se libera el parásito. De ahí, pues posteriormente este parásito entra en la herida o en la región donde le picó el insecto, y bueno, posteriormente este parásito se transforma en esto que se ve aquí. Se transforma y empieza a penetrar a diferentes células. ¿Sí sabes lo que es una célula? Sí. Posteriormente, en la fase 3, donde se ve acá, se empiezan a multiplicar y pues empieza a invadir a las diferentes células, y posteriormente en la fase 4, donde se ve aquí, pues empiezan a transformar en esto. Y bueno, ya en la fase 5, donde empieza aquí ahora sí que la invasión del insecto, del parásito, empieza cuando el insecto pica al humano o cualquier otro mamífero y empieza a ingerir la sangre, y ahí es ahí donde se puede ingerir este parásito. Una vez que ya está dentro el parásito del insecto, viaja hacia el estómago. Una vez que ya viajó al estómago, aquí es donde se ve la fase 7, pues empieza a multiplicarse dentro del estómago. Empieza a multiplicarse y a tener dígitos así. Y bueno, ya en la última fase es donde viaja hacia el intestino. Y de ahí vuelve a repetirse todo este ciclo de vida. Y es donde el insecto pues pica a la persona. Y pues una vez que el insecto pica a la persona, pues se libera este parásito, y así es donde empieza a repetirse el ciclo que te acabo de explicar. Sí. ¿Tienes alguna pregunta? En la fase 5, ¿cómo es que el insecto se infecta del parásito? Bueno, pues el insecto se infecta al momento de ingerir la sangre, y es ahí donde al momento de ingerir la sangre pues también ingiere algunos de estos parásitos, y es ahí donde pues ya entra y empieza a ocurrir esto que la fase 6, fase 7, donde está representado, que te puedo explicar. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, esto ha sido todo y gracias.